Más allá de la presentación que hizo Alan, yo quería agregar algunas cuestiones que tienen que ver un poco con lo que yo les voy a tratar de transmitir a ustedes. Estos son cursos en donde generalmente alguien se quiere llevar una herramienta. Y acá, más que una herramienta, lo que vamos a intentar es transformar esto en un espacio de reflexión. ¿Qué significa transformar esto en un espacio de reflexión? Porque yo no les voy a comentar a ustedes algo que ustedes no sepan, ¿sí? Sino básicamente reflexionar sobre determinadas situaciones que posiblemente uno las ve de una forma y en realidad tienen miles de alternativas para verse. Yo en el año 89, nosotros como consultor trabajamos en temas que estaban relacionados con la gestión y la administración de las empresas, es decir, muy ocupados de lo que es el cómo. Pero cuando íbamos a niveles superiores, nos dábamos cuenta que el cómo ahí empieza a tener menos relevancia que el qué. Y ahí había que empezar a trabajar en el qué hacer, no en el cómo hacerlo, porque el cómo hacerlo es algo absolutamente instrumental. Entonces, nos fuimos con un asociado, yo ya me había ido de uno de los grandes estudios donde trabajaba, que era Pricewaterhouse, ya me había ido de Price, y armamos nuestra propia consultora, y nos fuimos a estudiar al Mental Research Institute Psicología Sistémica. ¿Y por qué era eso? Porque creíamos que teníamos que entender otra instancia que no era básicamente el cómo hacer la gestión, sino aquello que tenía que ver con el qué, con el por qué y con el para qué se hacen las cosas. Y en ese punto, bueno, empecé a revisar algunos temas y ahí empecé a integrar, ¿sí?, temas que tenían que ver hasta inclusive con la biología, porque me metí bastante con todo lo que planteaba Francisco Varela, Humberto Maturana y otros que mezclaron la biología con la psicología, hasta con la neurología, para poder entender de dónde vienen las decisiones y por qué nosotros decidimos así. Y empezamos a hablar de temas que estaban relacionados con la experiencia. Y entonces empezamos a entender por qué la experiencia, en lugar de ser muchas veces una virtud, termina siendo una trampa. Y en el caso de la transformación, que la transformación es algo que nosotros provocamos, ¿sí? La transformación no viene de una tormenta que sucede en el exterior y que nos acosa, sino que nosotros mismos, los seres humanos, somos los que provocamos esa transformación. Esa transformación tiene que ver básicamente con poder entender que muchas veces la experiencia no es tan relevante, ¿sí?, sino que la experiencia tenemos que manejar. Entonces, esa es un poco la temática sobre la cual me gustaría conversar hoy, que tiene que ver con el dirigir. Y acá voy a hacer una separación del dirigir con el liderar. Es decir, a mí no me gusta hablar de liderar. Es decir, muchos de ustedes dirigen, muchos son dirigidos, pero generalmente hay un espacio de dirección y un espacio de conducción. El liderazgo es otra cosa. El liderazgo tiene que ver con ver más allá. Y digo esto porque estamos acostumbrados a escuchar, bueno, este está el líder de marketing, el líder de finanzas, el líder... No son líderes, son gerentes, digamos. El líder es alguien que ve más allá. Por eso vamos a hablar de dirección, que es el dirigir, que todos lo hacemos, ¿sí? Todos en algún punto dirigimos algo, aunque sea dirigimos nuestra casa, ¿sí? Vamos a hablar del dirigir y vamos a hablar de la transformación. O sea, esos son los dos grandes puntos. Considerando que del otro lado hay bastante gente, y acá también, a mí lo que me interesa es que esto sea una conversación, que no sea una exposición en donde yo hablo, y al final vienen las preguntas. No, porque posiblemente estés conversando de algo que a ustedes inmediatamente
les surja una duda, o les surja una pregunta, o les surja una contradicción, o les surja hasta una opinión contraria. Y entonces es interesante generar esa conversación porque eso amplía, digamos, un poco más las expectativas que nosotros tenemos. Así que si les parece bien, yo me voy a acompañar con PPT porque es lo que la gente... Yo generalmente soy el viejo profesor, porque ahora soy viejo, tengo 63 años, no me considero viejo, es un problema de kilometraje, no es un problema de edad. Es decir, hace 43 años que me dedico a la consultoría y hace más de 30 que me dedico a la docencia. Y siempre uso pizarra. Lo que pasa es que, bueno, acá, que están del otro lado, generalmente el PPT suena mucho más atractivo. Así que, bueno, si les parece, comenzamos. Y ahí estamos. La primera pregunta que nos hacemos, y acá vamos a hablar de empresas y vamos a hablar de organizaciones, es básicamente, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el objetivo superior que nos guía, ¿sí?, en un espacio empresarial? Y alguien diría, bueno, hacemos lo que hacemos para ganar plata. No. Y ojo, muchas veces nos cuesta decir eso. Porque, no, ¿cómo queda mal decir que hay que ganar plata? No. Pero ¿hacemos las cosas para ganar plata o para que lo que hacemos valga más? Entonces ahí aparece la primera pregunta. Es decir, ¿nos guía ganar plata desde la perspectiva de la rentabilidad o nos guía la creación de valor económico? Que no necesariamente van juntas. ¿Sí? Porque la creación de valor económico se puede dar aún no ganando plata. ¿Sí? Amazon en el año facturaba, pero valía 20.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, ¿sí?, para que lo que hacemos valga cada vez más? Entonces, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer y es el punto de partida sobre el cual basamos cualquier conversación. Es decir, la clave de todo esto es la pregunta, ¿para qué lo hago? Entonces, generalmente es para crear valor. En un país, por ejemplo, será crear valor social, que tiene que ver con el bienestar general de la gente. En una empresa lo hacemos para crear valor económico, que no necesariamente es hacer rico al accionista, ¿sí?, pasando simplemente por la voracidad de tener más, sino se puede hacer rico al accionista, pero además también, dentro de lo que hoy es valor económico, hay que considerar pilares como la sustentabilidad, buenas prácticas de responsabilidad social, tener competitividad, tener resultados positivos, ¿sí? Todo ese conjunto de situaciones nos permite a nosotros crear valor, que está mucho más allá de un simple cuadro de resultados. Es mucho, mucho más que eso. Entendiendo eso, que es el objetivo superior, ¿sí?, que nos guía, que es básicamente la creación de valor, la pregunta que tenemos que hacer es ¿qué es dirigir? ¿Qué es dirigir? Entonces, uno puede tomar 400 definiciones de académicos. Y yo tomé una de Marcelo Bielsa. Entonces, Marcelo Bielsa dice, para mí dirigir es convencer. Es decir, ¿y qué es convencer? Entonces cuando yo hablaba con un delantero y lo tenía que convencer de que él era el primer defensor, ¿sí?, tengo que tener la suficiente convicción de que posiblemente eso esté equivocado, porque otros pueden pensar de una manera distinta, pero yo tengo que tener la convicción de que eso es así y de esa manera poder convencer al otro para que lo haga. Entonces, de esa perspectiva, para empezar a hablar de dirigir, hay que entender que dirigir es convencer. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de convencer a que otro haga, ¿sí?, básicamente lo que nosotros queremos que suceda? Entonces, fíjense que lo que nosotros podemos hacer, más allá de que nosotros recibimos input desde la dirección,
tenemos una conversación con nuestro equipo, nosotros tomamos decisiones. Y en esas decisiones tenemos que generar convencimiento. Entonces muchas veces decimos, sí, pero la gente no está convencida. Si la gente no está convencida, la gente no está bien dirigida. Porque el gran punto, ¿sí?, parte por eso. No quiere decir que le esté convenciendo, ¿sí?, a hacer algo que sea absolutamente correcto. Alguien puede dirigir algo que no es correcto y convencer a la persona para que lo haga. Aquí no estamos hablando de lo que es correcto, de lo que no. Aquí estamos hablando de lo que sucede. Es lo mismo que, no sé, el general en una guerra, hablando de guerra, si tiene que convencer al soldado que lo que está haciendo es por algo. Si no lo puede convencer, el soldado no va a tirar un solo tiro. Y acá sucede lo mismo. Entonces, cuando empezamos a hablar del dirigir en un primer punto, tenemos que hablar del tema de convencimiento. Fíjense que no hay técnica en esto. No hay técnica. Hay mucho más motivación que racionalidad. La motivación guía a la racionalidad. Vamos a hablar durante la charla de muchos temas que tienen que ver con la motivación, que son básicamente los obstáculos que tenemos como seres humanos para que esto suceda. Y que muchas veces nosotros mismos tratamos de eludir, pero que finalmente termina siendo así. Pero eso es un punto de lo que es el dirigir. Pero efectivamente, dirigir es convencer. Es decir, yo tuve que convencer a mis hijos de lo bueno que era estudiar, de lo bueno que es cuidar el nombre, de lo bueno que es cuidar el cuerpo, de lo bueno... Lo tuve que convencer. Así como convencemos, ¿sí?, en nuestra casa, convencemos, digamos, a nuestro equipo que trabaja con nosotros. Pero ese dirigir en empresas, ¿qué es? Entonces, ahí empezamos a ver las cosas un poquito más complejas. Nosotros vemos un mundo que no es el mundo, es nuestro mundo. Es decir, yo lo que les voy a mostrar después es lo que yo veo en mi mundo, que no es el mundo de los demás. ¿Sí? Es decir, alguien podría decir, bueno, pero esta es una realidad, es mi realidad. ¿Sí? Entonces yo diseño un mundo. Tengo un mundo del cual, ¿sí?, tengo una visión. Ese mundo, sobre ese mundo, yo tengo visiones de lo que sucede en ese mundo. ¿Sí? Y es como que hay un ida y vuelta de las visiones del mundo. Ojo, la palabra visión, después vamos a ver, tiene muchas acepciones, pero visión es ver. Generalmente nos acostumbramos a las frases rimbombantes de misión, queremos ser los líderes. Esos son objetivos, no es una visión. Visión son las visiones que yo tengo del mundo que yo veo. Y que no necesariamente es el mundo que ven los demás. Por eso después, a veces no nos damos cuenta de las cosas que suceden. Dicen, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo sucede un estallido social? ¿Cómo no me di cuenta de eso? ¿Sí? Porque tu mundo no lo entendiste nunca. ¿Sí? En tu mundo eso no estaba. Pero de ese mundo nosotros tenemos visiones. Y de esas visiones, ¿sí?, se diseña una estructura organizacional, se diseña la empresa, que básicamente tiene tres pilares con los que trabajamos desde el punto de vista. ¿Sí? La empresa tiene tres elementos sobre el cual nosotros dirigimos, que es la cultura, la estrategia y la estructura. ¿Sí? Que son los ámbitos en los que decide el alto nivel. La cultura son los valores que nos guían, los principios que nos guían. La estrategia es el rumbo y la estructura es el sistema organizacional que permite que las cosas funcionen. Muy simple, fíjense que no estamos hablando de cosas tan rimbombantes porque el management es simple, no hay ciencia en el management. Hay práctica en el management. ¿Sí? Es un espacio de práctica. Nos valemos de ciencias para poder explicar esa práctica, pero en realidad es una práctica. Como decía
Van Foster, no hay ciencia en el arte de dirigir. Casi es un arte. ¿Sí? Pero esa estructura que nosotros armamos en función de nuestro sentido común. ¿Y qué es nuestro sentido común? Nuestro sentido común está sostenido en nuestra experiencia, vivida. Como dice el biólogo chileno Francisco Varela, vivida a nivel corporal y social. Esa experiencia es la que nos limita, o esa experiencia es la que nos expande. Todo tiene que ver, ¿sí? Fíjense, es como esa membrana que está alrededor de los tres pilares, que es el sentido común. Y es una línea punteada, ¿sí? Es una línea punteada porque en teoría es permeable. Entonces, esas visiones que yo tengo con el mundo, que lo hago a través de esa membrana que es el sentido común, permiten permear situaciones del mundo que yo veo, en la cultura, en la estrategia y en la estructura, que es básicamente lo que sufre la transformación de la organización. Transformamos la cultura, transformamos la estrategia y transformamos la estructura. Porque la transformación no es la transformación digital, ¿eh? Es decir, digital es una herramienta, pero para poder generar un proceso de transformación, uso herramientas, pero la transformación esencial es la transformación de mi sistema de valores para poder transformar el rumbo y a partir de ahí poder transformar la estructura. Pero fíjense lo relevante que es la membrana. En algunos casos, esa membrana no es una línea punteada. Es una línea plena. Por lo tanto, de ese mundo que yo veo, ¿sí?, no vuelven visiones. Entonces lo que está ahí adentro empieza a oxidarse y ahí viene la corrosión. Ahora, de esa estructura organizacional, de esa integración entre cultura, estrategia y estructura, ¿sí?, surge la acción. Que la acción vuelve a mí mismo. Y en algún punto lo modifica. Entonces, si nosotros pudiésemos sintetizar esto, diríamos, ¿qué es en definitiva entonces dirigir? Es convertir las ideas que yo obtengo de mi mundo para poder transformarlas en acción. Esa acción genera transformaciones en ese mundo, que me generan nuevas ideas. Por lo tanto, es un proceso absolutamente recursivo. Pero, Guillermo, esto es como demasiado teórico. No, no es teórico, es lo que hacemos. Es lo que hacemos cuando decidimos entrar en un nuevo negocio, es lo que hacemos cuando decidimos comprar una nueva empresa para ser cada vez más grandes, es lo que decidimos, o la manera en la que decidimos para decir, instalo una planta para exportación de quesos en Uruguay. Sí, pero vas a perder plata, no importa, pero la quiero tener igual, porque en mi mundo yo veo que eso es así y no me interesa otro resultado. Bueno, entonces, ese proceso de convertir ideas de mi mundo, ¿sí?, en acción, ¿sí?, es ese proceso recursivo que tiene que ver con el dirigir. Insisto, es dirigir, no es liderar. El liderazgo tiene que ver con que tengamos visiones de un mundo mucho más amplio, ¿no? Donde, por ejemplo, un visionario puede llegar a decir, o pudo llegar a decir hace 50 años, ojalá la gente tenga un computador en su casa, lo pueda manejar fácil y en el futuro intercomunicarse entre sí. Bill Gates. Bueno, pero eso es, como digo yo, otra cabeza. Ahí hay un liderazgo. Nosotros dirigimos. ¿Sí? Y si vemos más allá, ahí sí podemos hablar de ese concepto de liderazgo. Convertir ideas en acción. Ahora, vamos a hacer una pequeña síntesis de qué es ese mundo que estamos viendo. ¿Qué es ese mundo? Yo les voy a contar mi mundo. El mundo que yo creo que vivo, ¿sí?, y que posiblemente alguno comparte y otro dirá, yo no lo comparto.
Sí. Guillermo, Claudia pregunta, pide que vuelvas a explicar la parte de estructura, el punto de la estructura que no me quedó claro. La parte de estructura. Estructura, por ejemplo, ¿qué es la estructura dentro de ese modelo de organización? Organigrama, roles, funciones, procesos, sistemas, todo aquello que tiene que ver con el cómo. ¿Sí? Es como que desde un punto de vista la cultura es el por qué, la estrategia es el qué hacer y la estructura es el cómo puedo hacer para que eso suceda. ¿Ok? Por eso, cuando ya lo vamos a ver más claro, cuando nosotros decimos estudiamos management y estudiamos gestión, estamos hablando de estructura. Porque en la estructura hay teorías, métodos y herramientas. En la estrategia, casi como que no. Alguien dirá, bueno, pero nosotros estudiamos estrategia. Bueno, alguien podría llegar a decir que la estrategia no se enseña ni se aprende. La estrategia se practica. Gary Hamel, posiblemente el último, entre comillas, gurú relacionado con el tema de estrategia, decía, la estrategia es una vez que fue, no la puedo explicar antes. Porque yo no puedo ver el fin desde el principio. Entonces la estrategia es una acción. No es que tengo... Es decir, por ejemplo, muchos, casi todos en esta parte del mundo, leyeron a Porter. Suponiendo que Porter es un libro de estrategia. Porter es un libro de planeamiento. Un libro de estrategia es La guerra de von Clausewitz, donde puedo entender qué es lo estratégico que lo separa de todo aquello que tiene una teoría, un método y una herramienta para resolver el cómo. En la estrategia no hay cómo, porque el espacio estratégico es un espacio de incertidumbre, de conflicto, donde no tengo certezas. Entonces ahí no entra, digamos, ningún cálculo. La estrategia es un espacio de voluntad, es un espacio político. Después vamos a ver eso, más detalle. La estructura sí es el cómo, por eso estudiamos la estructura. Por eso estudiamos sistemas, estudiamos procesos, estudiamos organización desde el punto de vista de la estructura organizacional, organigrama, roles, personas. Estudiamos el cómo. Pero ¿cómo le voy a enseñar a alguien el qué? Si el qué depende de mi voluntad y de la manera que yo veo. Le voy a contar cuál es el mundo que yo veo. ¿Sí? El mundo que yo veo es una transición infinita. ¿Sí? Para mí, cuando alguien me dice, no, vivimos una era de ambigüedad, complejidad y transitoriedad. Como decía Toffler en el shock del futuro en los años 80. ¿Sí? En realidad la transitoriedad es permanente. Nunca nada es definitivo. ¿Sí? Si nosotros observamos esta cinta de Moebius, nos damos cuenta que, por ejemplo, en la política, alguien accede al poder, se fortalece, tiene supremacía, esa supremacía lo transforma casi en una persona autoritaria, esa persona autoritaria genera rechazo, ese rechazo genera una situación de caos, ese caos tiene supremacía por sobre el poder establecido, se arma una nueva estructura de poder y otro accede al poder. Y vamos a hacer la misma situación. Desde la política, ¿sí? Por ejemplo, esto es infinito. Es decir, hoy ¿quién tiene el poder? China, Rusia, Estados Unidos, ¿quién tiene el poder? Y el poder va cambiando, pero siempre hay alguien que por creerse superior genera una estructura de poder y genera una contracorriente sobre esa estructura de poder que le va a generar una nueva instancia de un nuevo acceso al poder. Esto a nivel bloques internacionales y poder internacional son siglos. ¿Sí? Pero el nivel inclusive de la política doméstica pueden ser años. A veces en Argentina fueron hasta meses. Pero bueno, ese es otro tema. Es un problema que lo llevamos los argentinos de manera congénita. En el mundo que yo veo,
¿sí? Observo esto. ¿Sí? Acá es porque se me cayó el almanaque, verlo en los supersónicos, ¿no? Pero bueno, es un problema de almanaque, ¿no? Pero los supersónicos. Pero Hanna y Barbera vieron la inteligencia artificial, sí, porque la inteligencia artificial empieza a partir a fines de los años 50, mucho antes que lo empezamos a ver nosotros. Entonces nosotros hoy nos sorprendemos con la inteligencia artificial, pero en los años 50, para Hanna y Barbera, Robotina cumplía con todas, ¿sí?, las situaciones de solución de problemas operacionales. Robotina no cobraba sueldo, Robotina no se sindicalizaba, Robotina no comía. ¿No? Era la perfección absoluta. Hoy yo hablo con, no sé, lo que estábamos hablando con los dueños del Grupo Gloria, con los que trabajo hace como 7 años, me dicen, no, tenemos que digitalizar todo, porque con esto no tenemos gente. Entonces digo, ¿y qué hacemos con la gente? ¿No? Porque esto, es decir, el señor Sónico, ¿sí?, llegaba a su oficina y trabajaba 2 horas en la oficina. Llegaba con una cinta transportadora, apretaba un botón, todo se resolvía, volvía a su casa y era el mundo del bienestar pleno. Hoy nosotros nos preguntamos, ¿esto es bienestar o es pobreza? Pues es una pregunta que nos tenemos que hacer. Yo en el año 2017, yo estaba trabajando para el comité de socios de Accenture, y Accenture en Chile estaba haciendo un proyecto de transformación digital en Banco Estado de Chile. Entonces me dice, mira, yo trabajaba con ellos en la parte política. Entonces me dice, mira, tenemos que ir a hablar con la gerencia general del banco. ¿Nos podrías acompañar? Porque creo que hay una connotación en donde vos podés ayudarnos desde el punto de vista político. ¿Qué era? Que el proceso de digitalización del banco dejaba 3.000 empleados afuera. Yo hablo con la gerente general y le digo, ¿quién firma el cheque? ¿Quién firma el cheque? ¿Vos firmás que queden 3.000 afuera? Puede ser, ¿eh? Pero, ¿qué genera eso? Y ella dijo, no, yo no lo voy a firmar. Entonces, ¿cuál es la transformación digital a la que estamos llegando? En un mundo donde también pasa esto. A ver, yo no puedo negar que sucede. Esto sucede en Chile, pero sucede también en cualquier parte del mundo. Que tiene que ver con el descontento. Y ahí, eso está. Ahora, ¿cómo me impacta eso en la realidad empresarial? Por ejemplo, te comento el caso de Chile. Cuando sucede esto en Chile, en octubre del 2019, ¿sí?, a los 3 o 4 días, ¿sí?, el empresario más rico de Chile, digamos, que es el grupo Luxich mismo dice, bueno, a partir de enero no va a haber nadie en mi empresa que gane menos de tanto. Y la pregunta era, ¿y por qué no se acordó antes? Entonces me decís, flaco, ¿no te diste cuenta que esto igual? Porque esto, después la gente decía, pero ¿cómo no nos dimos cuenta que esto iba a pasar? Sí, esto iba a pasar. Por eso cuando hablamos al comienzo, por eso todo tiene trato de relacionarlo del comienzo. Cuando digo la creación de valor económico, tiene que ver también con las buenas prácticas empresariales. Entonces, dentro de esas buenas prácticas empresariales, está también la gente. Entonces, si yo, después de una situación así, reacciono, ¿sí?, y digo, bueno, si vienen los alienígenas, como dijo la esposa del presidente en aquel momento de allá de Chile, ¿sí?, dijeron, se vienen los alienígenas, bueno, o sea, este es un dato. ¿Cómo tomamos este dato? Algunos dijeron, le doy a la gente más plata. Otros dicen, voy a generarle un espacio de beneficios a la gente para que a partir de ahí la gente pueda crecer. Ojo, esta situación en Chile es bastante diferente a otras situaciones que, por ejemplo, podemos vivir en Uruguay
o que podemos vivir en algún punto en la debacle de Argentina. Es decir, Chile discute temas que aquí no se discuten. Por ejemplo, Chile discute la educación pública. Y acá en Uruguay no se discute. La educación para todos no se discute. La salud para todos no se discute. ¿Sí? Allá sí se discute. Entonces, es como que hay una base que no existe. Pero esto es una realidad. Está. Está esto. ¿Sí? Yo nunca le creí a ningún médico, le creí a Bill Gates. No, cuando venían los médicos decían, no, no va a ser. Bill Gates dice, va a pasar tal cosa y va a terminar a fines del 2022. Yo dije, tipo, sí, por algo es un visionario. Y después dice, y esto va a seguir, porque van a venir otras. Van a venir otras epidemias. ¿Sí? Esto es un dato. Esto es un dato. Esto nos afectó. Entonces, un mundo donde la inteligencia artificial impacta en lo empresarial, en lo social, ¿sí? Obviamente, si es en lo empresarial, en lo social, en lo económico, en lo demográfico, en lo ecológico. El caos social está por diferentes circunstancias que no son necesariamente ideológicas, ¿sí? Son situaciones de vida. El virus está, ¿sí? Los problemas que están relacionados con la salud, con el virus, van a seguir existiendo. Y ahora encima tenemos esto, ¿sí? Que no podemos sacarle el ojo, porque esto sucede, ¿sí? Esto nos puede llegar a impactar en que tengamos que pagar el pan más caro, o... Esto es una guerra mundial, sectorizada en Ucrania. Pero si nosotros integramos no solamente la guerra desde el punto de vista bélico-armamentista, sino que lo vemos desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de supremacía política, desde un punto de vista social, la guerra es mundial. Ya es una guerra mundial. No sabemos cuánto va a durar. Entonces, ¿qué es lo que viene? Alguno podría ser muy aburrido y decir, viene hambre. Otro podría decir, viene un estado de bienestar a través de que alguien va a hacer los trabajos operativos que nosotros vamos a hacer. Otro puede decir que lo que viene ya está. ¿Sí? Hace muchos años, un doctor en química me decía, hace como 30 años, que íbamos a comer como iban a comer los astronautas, pastillitas, ¿no? Entonces digo, no, vamos a comer pastillitas, vamos a comer un bife de chorizo. ¿Cómo no vamos a comer un bife de chorizo? Posiblemente te comas un bife de chorizo, pero en forma de pastillita. Bueno, nos estamos comiendo esto, que no es leche, pero es leche. ¿Sí? Entonces, esto como otras cosas ya está. Esto es como una gran ola en donde algunos pueden ver aquí una crisis. Se da que en algunos casos genera ira, que nos hace ver el corto plazo, ¿sí? Y que nos invita a reaccionar. Yo siempre digo, la reacción es muy animal. El ser humano actúa más que reacciona, ¿sí? Pero la crisis, ¿sí?, está alimentada por estos 4 elementos. Puede haber muchos más. Pero esto, que nos sucede cuando vemos una crisis, tendríamos que ponerle una contracrisis. Y la contracrisis tiene que ver con cómo combatimos la crisis a través de la convicción, a través del gobierno, a través de la anticipación y a través de la acción. Una palabra relevante que es gobierno, gobierno de lo que nosotros hacemos. Entonces todo esto se plantea como una gran ola. Entonces el mundo que vemos, ¿sí?, es una gran ola. Entonces tenemos que surfearlo.
¿sí? Él surfea. Entonces tenemos que surfear la ola. Bien. Siguiendo con el tema de la dirección, ¿sí? Y siguiendo con ese proceso que habitualmente vemos en las empresas, en la dirección vemos ciclos que son negativos o destructivos y ciclos que vamos a ver como positivos. ¿Por qué planteo esto? Porque generalmente la transformación se va a dar siempre y cuando tengamos previamente un proceso de evolución. Si nosotros no evolucionamos, no podemos transformar nada. Pero todo esto tiene que ver con cómo conducimos la organización que tenemos. Y muchas veces, el tema de la personalización de la dirección, fíjense este caso. Accedemos a la conducción. Tratamos de fortalecernos en el corto plazo. Generamos supremacía sobre el resto. En ese momento aparece como una especie de autoritarismo dentro de la estructura. En ese autoritarismo dependemos básicamente de una sola persona. Eso genera muchas veces, ¿sí?, cierto desequilibrio que después termina confundiéndose con caos y con división. Esos que están dividiendo generan supremacía y a partir de ahí empieza la decadencia y hay que replantear el acceso de la conducción. Esto sucede. ¿Sí? Ahora, ¿qué estructura, ¿sí?, de conducción es más viable cuando tenemos que afrontar, ¿sí?, un periodo donde hay que evolucionar para transformar? Y fíjense que hay dos palabras, ¿sí?, que son determinantes. Una era la supremacía en el anterior gráfico y esta es la confianza. La conducción, que es la que dirige, confianza. Y la confianza se da en la medida que podamos, básicamente, hacer la sucesión de temas para aquellos que tienen más posibilidad de ver lo que nosotros no vemos. Es decir, la conducción, ¿sí?, es básicamente aquel que tiene la posibilidad de admirar al innovador y de respetar al ejecutor. Y muchas veces no tenemos la capacidad de innovar. El tema de la confianza en aquel que pueda innovar. Estos son temas que están relacionados con la estructura de dirección y la estructura de poder. Vimos básicamente para qué hacemos lo que hacemos, desde mi perspectiva, que es crear valor económico. Definimos que la dirección básicamente es la capacidad de convertir ideas que vemos en nuestro mundo en acción. Vimos que cada uno tiene su mundo, y acá quedó expuesto. Cada uno ve el mundo desde diferentes perspectivas, ¿sí? Y en función de esas perspectivas, nosotros actuamos, ¿sí? Tenemos que surfear la ola, y la manera de surfear la ola no es buscando la supremacía, porque con la supremacía, ¿sí?, nos vamos a oxidar, sino que tenemos que buscar confianza. Que la confianza es la que construye básicamente la estructura de poder, que es la que nos va a dar permiso para después poder transformar. Cuando el Premio Nobel de Economía del 2002, Daniel Kahneman, que es psicólogo, ¿sí?, plantea que en realidad las decisiones económicas, ¿sí?, están dadas en función de una limitación de la racionalidad que tenemos. Y la limitación de nuestra racionalidad es nuestro sistema emocional. Entonces, eso que nosotros creemos que es, no es. Entonces, a partir de ahí, ¿sí?, tratemos de plantear, o trato de proponerles qué es lo que hay que tener en este proceso de dirigir y de dirigir esa instancia de transformar, ¿sí?, o de modificar la organización que nosotros tenemos en función del mundo que vemos. Sabemos que el final del camino es crear valor. Sabemos que en función de las situaciones que van sucediendo alrededor de nuestro mundo, necesitamos transformar instancias para poder crear valor.
Sabemos que para transformar lo que tenemos que transformar, tenemos que evolucionar. Evolucionar culturalmente, evolucionar en nuestra manera, no solamente de ver, sino de hacer las cosas. Y para poder evolucionar necesariamente tenemos que integrar. Porque si no integramos diferentes instancias, ¿sí?, va a ser bastante poco probable que nos demos cuenta que tenemos que evolucionar. O sea, ese es en parte el desafío de dirigir. Ahora, ¿qué capacidades tenemos que tener en este punto de dirigir? Ustedes deben haber leído, estudiado de management que las habilidades esenciales están relacionadas con planificar, programar, organizar y controlar. Quien está en el máximo nivel ni planifica, ni organiza, ni controla. Es decir, ese está en otra cosa. Es decir, el que está arriba no hace plan. El plan lo hace quien ejecuta, ¿sí?, quien va a ejecutar. Es decir, el plan está en el ámbito de la gestión. Quien está ahí arriba no hace eso. ¿Sí? No hay plan. Hay acción. Y la acción es la decisión. Entonces, ¿cuáles son básicamente las capacidades, ¿sí?, de aquel que dirige? Y fíjense que si uno analiza estas capacidades y uno después evalúa la dirección, en cada uno de estas cuatro capacidades hay una instancia de evaluación. La capacidad central de dirigir es darse cuenta. Darse cuenta no es saber, es darse cuenta. Ustedes deben haber visto la serie Big Bang Theory. No sé si la vieron. ¿Sí? Bueno, ahí hay un conjunto de físicos brillantes, es un conjunto de físicos que viven juntos en un lugar. Y hay uno que es un tipo muy especial, un tipo brillante que se llama Sheldon. Pero Sheldon no sabe cruzar la calle. Y es un físico casi premio Nobel. Darse cuenta no es saber. Darse cuenta, como diría un amigo, es fumar abajo del agua. Y no todos, sí, fumar abajo del agua. Darse cuenta es, a mí en la Universidad de Buenos Aires me dijeron, nunca creas en lo que estás leyendo. Trata de criticarlo. Porque esa es la manera en la que vas a descubrir cosas. ¿Sí? Entonces, no te acostumbres a recibir lo que estás viendo. El mundo no está preestablecido. Vos lo vas constituyendo. Y de esa perspectiva es el darse cuenta. Muchos no se dan. No se dan cuenta. El tipo que en Chile, con un Excel, dijo que tenía que subir el precio del metro, 30 pesos, ¿sí?, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo cuando lo estaba subiendo. Claro, la orden era, bueno, el Excel me dice que en determinado periodo, por la inflación que había, tengo que subir 30 pesos, ¿sí? Pero no se dio cuenta que ese era el fósforo que faltaba. Yo en periodo conversé bastante con el que era el ministro de Economía de Piñera, que es Ignacio Uribe. Ignacio me decía, y no nos dimos cuenta de muchas cosas. No nos dimos cuenta que el subsidio que dimos era insuficiente. Y es más, no nos dimos cuenta que no se puede negociar con la sociedad un subsidio. O se da o no se da, pero negociarlo. Era como una instancia donde cada vez nos enterrábamos más. Porque yo decía, le doy 65 y el otro dice, no, pero en realidad no nos alcanza, tendría que ser 150. Bueno, entonces le doy 98. Entonces puedes decir, pero ¿cómo es un tira y afloja en una situación donde no hay que tirar y aflojar? Bueno, eso es un problema también de darse cuenta. Eso es darse cuenta. Ahora, en función de ese darse cuenta, quien dirige decide. Decide el rumbo. O sea, no toma otra decisión que decir, vamos para allá. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que hacer. Como vamos a ver en el ámbito de las empresas, las dos grandes decisiones son cuál es el portafolio de negocio con el que voy a vivir y cuál es el significado que quiero tener yo para el resto de la sociedad, es decir, que es posicionamiento. Estas son las dos grandes decisiones. Pero bueno, en función de eso, decido.
Ahora, si decido, tengo que convencer de la decisión, por lo tanto tengo que alinear. Y una vez que entré en acción y tengo resultado, tengo que evaluar. Que evaluar no es controlar, en el máximo nivel es aprendizaje. Porque yo estoy evaluando y estoy aprendiendo. Y cuando aprendo, cada vez me doy más cuenta de las cosas. ¿Sí? Ahora, ese darse cuenta, todos lo tienen. Y no. No. Es decir, se puede resolver, se puede aprender, puede uno darse cuenta. Yo el otro día le regalé a un empresario, hace un tiempo, le regalé en defensa de la ilustración el libro de Stephen Pinker, ¿no? Ese regalo en defensa de la ilustración, que habla de los 3 grandes conceptos para vivir en esta era, ¿no? Que es una era que está marcada por la ciencia, la razón y la compasión, ¿no? Entonces, tipo dice, no, leí el libro, espectacular. Entonces después me empieza a hablar de la gente. No, porque la gente a mí no me sirve. Digo, te olvidaste de la parte de la compasión, no la leíste. Entonces, por eso, ese darse cuenta, ¿sí?, es determinante, no solo del mundo, sino darse cuenta de que en una organización, y acá hay un tema muy relevante, que es uno de los principales obstáculos que tiene quien dirige. Muchos de los que dirigen no pueden llegar a comprender que una organización tiene 3 niveles. Esos 3 niveles se dan porque hay situaciones que no están estructuradas y que requieren de un lenguaje especial, que es un lenguaje político, que es el que me permite a mí abordar la estrategia. Y que hay otro nivel, que es un nivel absolutamente operacional, donde las situaciones son totalmente estructuradas y donde ahí sí puedo utilizar el cálculo. Entonces algunos suponen que el cálculo me sirve para abordar el nivel político y el cálculo no me sirve para abordar el nivel político. Porque en el nivel político, ¿sí?, yo voy a lograr solo situaciones en un estado de acuerdo, no con un cálculo. El algoritmo no llega ahí arriba. Entonces, uno de los grandes temas de darse cuenta es que la problemática de las organizaciones son problemáticas de lenguaje. Había una vez, estábamos en una compañía de seguros en Chile y eran 3 dueños del broker más grande de seguros de Chile. 3 dueños. Los 3 dueños vivían realmente. Uno de ellos empezó a tener intereses en la tecnología, por lo tanto se metió en temas tecnológicos. El otro se metió en política, armó un medio y todo lo demás. Y el tercero no sabía qué hacer. Entonces dijo, bueno, me nombro gerente general. Digo, pero perdón, para ser gerente general tenés que estudiar algo. ¿Sí? Tenés que al menos entender algo de management, ¿sí? Porque vos sos el dueño, pero tenés que entender algo de management. No importa, pero yo soy el dueño, como yo soy el dueño, puedo dirigirla. Sí, vos como dueño podés dirigir política de la empresa, pero vos sabés, no sé, manejar instancias operacionales, de gestión. Entonces, él le hablaba, ¿sí?, al del nivel operativo con un lenguaje político que el del nivel operativo no entendía nunca. Y a veces sucede al revés, que muchas veces lo que por ejemplo, ¿sí?, en Chile le pasó a este gobierno de Piñera. En vez de hablar de un espacio político, hablaba de un espacio casi de cálculos. Entonces, cuando vos estás en el espacio político y hablas con el cálculo, y las cosas no te dan. Entonces, esa confusión de lenguajes, ¿sí?, tiene que ver con ese darse cuenta. Es decir, no todos somos yo, que tenemos un lenguaje político para decir que le voy a hincar un diente al universo, y después cuando estoy en el nivel operativo con el ingeniero, digo, quiero que la pantalla cuando la toques diga hola, y esto se hace de esta manera porque le hablaban el lenguaje del ingeniero. El que está en el nivel operativo no entiende muchas veces el lenguaje del dueño.
Porque el dueño muchas veces no es operativo. Y a veces el dueño es tan operativo, ¿sí?, que el espacio estratégico lo deja libre. Y ese espacio estratégico lo deja libre y alguien dentro de la organización trata de empezar a ocuparlo. Y cuando el dueño ve que alguien quiere empezar a ocuparlo, le corta los dedos. Esto le pasaba a Menem con Cavallo. Hay una perfecta relación de lo que era el nivel político del nivel administrativo. Cavallo era el nivel administrativo en el espacio de la economía. Menem definía la política. Entonces, Menem no se metía así, uno a uno, no importaba. A él le importaba la política y el poder. Ahora, cuando Cavallo trataba de enfocar ahí, y le cortaba las piernas. O sea, eso es darse cuenta, ¿sí?, dentro de la organización, de que hay diferentes niveles y por ende diferentes lenguajes. Ahora, una vez que, es decir, entendido el proceso de que hay tres niveles, tenemos que entender por dónde pasan las decisiones. Y en el espacio de la alta dirección, las decisiones pasan por un espacio estratégico. En ese espacio estratégico, ¿sí?, nosotros hablamos habitualmente de lo que es la visión, la misión, el propósito, el posicionamiento. Y muchas veces esto, que lo escribimos para que algo sea políticamente correcto, vieron que las empresas todas tratan de escribir una visión, ¿sí? Es más, la visión no es una decisión, la visión la tengo. Yo tengo una visión, tengo un propósito y decido una misión en función de eso. Entonces, cuando hablamos de visión, ¿sí?, la visión son las visiones del mundo. Todas las empresas tienen una visión y no. Algunas no. Algunas no. Porque la visión surge casi espontáneamente. Yo soy muy amigo, porque hace más de 20 años que trabajo con él, y ahora ya casi ni trabajo con él, nos sentamos a almorzar con el presidente del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, con Jorge Velarde, ¿no? Ahí en el instituto fue donde operaron a Menem, a De la Rúa, por eso yo siempre le digo, vos sos el culpable de la debacle de la Argentina, lo salvaste a los dos, una catástrofe hiciste. Bueno, pero, y bueno, y Jorge ya, obviamente, ya no hace más intervenciones quirúrgicas ni nada, y un día, y se empezó a meter en temas de gestión empresarial, y le gusta, y lee. Me dice, no, pero tenemos que hablar de la visión, porque tenemos que definir la visión. Entonces, yo le digo, Jorge, ¿cómo se te ocurrió hacer el cardiovascular? Entonces me dice, bueno, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, me recibí de médico, hice la especialidad en cirugía cardiovascular y me fui a hacer la residencia en la Cleveland Clinic. Y en la Cleveland Clinic, mi trabajo era contar muertos. Yo contaba los muertos por la problemática cardiovascular. Terminé la residencia, volví a Buenos Aires, juntamos con los que después fueron mis socios en el cardiovascular, y yo dije, quiero que la gente se muera menos por problemas cardiovasculares. Esa es la visión. Esa es tu visión. La visión no es, quiero hacer feliz a los accionistas, eso es una carta a los Reyes Magos. Vos definiste la visión. La visión es esa. Entonces, querés que la gente se muera menos. Entonces, ¿para qué es todo lo que estás haciendo? Y para, por ejemplo, que el enfermo cardiovascular viva un poco más y mejor. Ahí está tu propósito. ¿Y qué haces para que eso suceda? Bueno, cubro las necesidades de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. ¿Y para quién? Para enfermos cardiovasculares y para los sanos hipocondríacos que quieren estar siempre previstos. ¿Y en dónde lo haces eso? Y en Argentina y en alguna parte de América Latina. ¿Y qué habilidad tenés para hacer eso? Y que tengo la tecnología que me permite tener los mejores resultados. Ahí definiste la misión. O sea, de esos tres elementos, definiste visión, propósito y misión.
Es decir, no es que nos sentamos a escribirla. La tengo. ¿Puede haber alguien que no la tenga? Sí, hay gente que no tiene una visión. Es decir, qué sé yo, no sé. Tengo que sobrevivir y me pongo un... ¿Qué me pongo? Un kiosco. No es que tenga una visión porque me puse un kiosco. ¿Sí? Es decir, esos temas, ¿sí? Alguien dice, sin visión no hay empresa. Muchas empresas no tienen esa visión. Porque las empresas tienen son objetivos. Ahí sí, los objetivos tengo que tener. ¿A qué quiero llegar? ¿Cuánto quiero ganar? ¿Sí? Lo que no puedo evitar es no tener misión. Y la misión, ¿sí? No es, otra vez, una frase célebre. La misión es la definición del negocio. Entonces, cuando yo decido la misión, defino qué necesidad voy a cubrir, a qué mercado objetivo apunto, en qué ámbito geográfico lo voy a hacer y qué habilidad o cualidad distintiva tengo que tener. Fíjense que no son cosas muy complejas. En Chile, una vez me pasó, estaba trabajando por un laboratorio, empezaba a trabajar por un laboratorio, y me junto con el fundador de la empresa. El señor en aquel momento ya falleció, falleció como hace 5 años, en ese momento tenía 82 años. Entonces me siento con él a hablar y le digo, don Alberto, digo, el laboratorio se llama Maber, con B corta, Maber. M-A-B corta, E-R. Entonces digo, ¿este laboratorio qué es? ¿Es una representación de Estados Unidos? ¿Qué es? No, lo armé yo. ¿Por qué Maber? ¿Qué es Maber? Maber significa mi amor verdadero es rosa. Era por la mujer. Ya me pareció un tipo distinto y le digo, explíqueme su negocio. Dice, bueno, yo lo que creo es que en Chile, como la salud es tan cara, la gente no va al médico. La gente no va al médico porque no lo puede pagar. Entonces, se maneja con la vecina. Entonces yo me propuse ser un curandero de bolsillo. Hago pastillitas para aliviar el dolor de la gente y que la gente la tenga en el bolsillo. Por lo tanto, ahí el tipo está planteando la visión del negocio. Por lo tanto, dice, mi negocio es el alivio. Mi negocio es el alivio. Definió la misión en una palabra. Entonces, ¿de dónde viene eso? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar y estructurar, vamos a hablar de la estrategia y suponemos que esto es algo que lleva tiempo, es que más, en algunos casos hasta hablamos de planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico, ¿sí? Primero que es una dicotomía hablar de planeamiento estratégico. Porque el planeamiento es el planeamiento y la estrategia es la estrategia. ¿Sí? El planeamiento estratégico viene de los años 50, cuando Mintzberg escribió el primer libro, El planeamiento estratégico. Ahora, Mintzberg escribió en el año 94, casi 50 años después, The Rise and Fall of Strategic Planning. El plan estratégico no es nunca estratégico. El plan central, la estrategia es la estrategia. Nosotros nos preocupamos por todas esas cosas y le ocupamos tiempo, cuando en realidad es simple. Es preguntarte, ¿para qué servís? ¿A quién le servís? ¿En qué parte del mundo o en qué parte del lugar en el que vivís servís? ¿Y por qué vos? ¿Qué cualidad tenés para poder hacer? Si yo puedo definir eso, definir estrategia. Esa es la estrategia. Todas las demás decisiones derivan de esa. Entonces, quien está en el máximo nivel, y cuando alguien le dice, claro, lo que pasa es que le decimos misión. Entonces, cuando dice misión, dice, no me vengas, son cosas que pasan en las escuelas de negocio, visión, propósito, misión, todo lo que... No, defíname, ¿qué quiere hacer? La visión es del mundo. El propósito es para qué. La misión es el qué. El posicionamiento es qué quiero significar. ¿Qué soy? Y ahí, ¿qué soy? ¿Cómo quiero que me vean? Entonces ahí,
Clarín, por ejemplo, el grupo Clarín, dice, nosotros le marcamos la agenda a los argentinos. Entonces, ese es mi posicionamiento. Yo quiero significar eso. Soy el que le marca la agenda a la gente. Wow. Está bien, puede lograr o no puede lograr. Pero ese es el intento. Entonces, ¿en qué medida nosotros tenemos claridad sobre estos temas? Si nosotros podemos decidir con claridad estos temas, ese es el punto de partida. Porque estos temas no son eternos. Pero cuando hablamos de transformación, en la misión hay transformación. Porque las necesidades a cubrir cambian. Los mercados se modifican. Y puedo acceder a mercados a donde antes no quería acceder. Puedo ir a un área geográfica donde no estaba. Y si voy a cubrir una necesidad, ¿sí?, que hoy no tengo, tengo que incorporar una cualidad nueva. Grupo Gloria. ¿Entramos al negocio del alimento vegetal o no? Grupo Gloria es lácteo. Lácteos y alimentos. Para el grupo, digamos, es la vaca. Ahora, ¿entramos al negocio donde está la vaca? Bueno, sí, no, porque nosotros, supongamos que ya hay una necesidad de empezar a meterse en esos temas. Si yo lo traigo también en un supermercado y las góndolas y la isla que hay sobre temas de veganismo son enormes. ¿Sí? Bueno, NotCo es una muestra. Diga Gloria, ¿entramos en ese tema o no entramos en ese tema? ¿Nos compramos una parte de NotCo o nos compramos Soprole en Chile? Esa es una decisión. Me compro Soprole en leche de vaca. Me compro NotCo, entro en otro tipo de alimentación. Ahora, me compro NotCo, ¿sí? Hago nutrición inteligente para un mercado completamente diferente al que consume la nutrición tradicional. Ahora, ¿tengo las habilidades yo para entrar en ese negocio? ¿Qué tengo que incorporar? ¿Qué tecnologías que no tengo en la alimentación tradicional tendré que tener para abordar la nutrición inteligente? Cambia la misión. Ahora, ese es un darse cuenta. Alguien podría decir, si yo ya tengo un negocio de nutrición, estoy más cerca de comprarme NotCo que de comprarme Soprole. Sería una lógica. ¿Sí? No. Van a ir por el otro. Entonces, esas decisiones son las decisiones madres, que nos exigen y cambian, se modifican. No es que las pinto en una columna y quedan ahí eternamente para la posteridad. No, porque se modifican. Entonces, ¿cómo administramos, ¿sí?, esa definición de transformar hasta inclusive el espacio de dirigir? Alinear. Cuando dirigimos tenemos 3 espacios donde alinear. Generalmente en una empresa hay un espacio patrimonial, que es el espacio de los dueños. Si ese espacio patrimonial, el espacio de los dueños, no está alineado con el espacio político de las decisiones y no está alineado con el espacio ejecutivo, que es la gestión, y tenemos problemas en el alineamiento. Es decir, si yo tomo decisiones que van, por ejemplo, una familia empresarial, donde están los hijos, los primos, sobrinos, todos, y entran en un proceso donde la conducción política, ¿sí?, era de la generación anterior. Y la nueva generación dice, y a mí la verdad me interesa la sustentabilidad, a mí la verdad me interesa el arte, a mí la verdad no me interesa comprar otra empresa parecida a la que tenemos, sino me gustaría vender esta y comprarme otra. Cualquier decisión política que tome tiene que estar de acuerdo con ese nivel patrimonial y obviamente que estar alineado con el nivel ejecutivo. El que dirige, el que orquesta la organización tiene que tener alineados estos 3 niveles. El patrimonial, el político, que es la decisión estratégica, y la ejecución. Si esto no está alineado, problemas. Y problemas futuros. ¿Y qué evaluamos? Evaluamos lo que pasó y el efecto que puede llegar a tener en el mañana.
Y cuando evaluamos los pilares. ¿Qué son los pilares? Los pilares son aquellos factores críticos que tiene la empresa a través del cual nosotros creamos valor. Entonces, acá puse algunos ejemplos. Que el crecimiento puede ser un pilar. Los resultados pueden ser un pilar. La competitividad de la empresa puede ser un pilar. Las buenas prácticas empresariales es otro pilar, sobre todo hoy. Antes, hace un par de décadas atrás, posiblemente el tema de la sustentabilidad no era tan relevante. Por ahí, en muchas empresas, el tema gente era simplemente un discurso y después empieza a ser relevante. Por ahí, para algunas empresas, la palabra innovación no era tan relevante y hoy empieza a ser relevante. ¿Sí? Entonces, esa mezcla, ¿sí?, de pilares es la que determina finalmente la creación de valor. Y ese es el punto de evaluar. ¿Cómo estamos evaluando la competitividad? ¿Cómo estamos evaluando el crecimiento? Bueno, el crecimiento es fácil de evaluar. ¿Y cómo estamos evaluando, ¿sí?, nuestras buenas prácticas? Un empresario que dice, no, yo a mi gente la estamos tratando de maravillas. Es más, los tengo en una plantación de azúcar, no sé cuántas personas trabajan ahí, cientos y cientos de personas, y les puse una radio. ¿Cómo una radio? Sí, instalé una radio, una emisora. ¿Y qué hace? Y tengo un tipo que les habla. ¿Pero de qué les habla? Bueno, le habla de lo que yo quiero que le hable. Entonces le digo, pero eso es desocuparse de la gente. Eso es someterla. Bueno, hace tiempo, mucha gente, muchos que dirigían pensaban que la gente era un recurso. Claro, si estamos en un negocio casi de commodities, alguien podría llegar a decir que la gente es un recurso, pero ya la gente no es tan un recurso. ¿Sí? No es tan un recurso. Es algo que forma parte de las buenas prácticas pensar en la persona. La estrategia, cuando alguien dice la estrategia es de largo plazo, de corto plazo, de mediano plazo, la estrategia no tiene plazo. Como que la misión no tiene plazo. Los plazos en los que me manejo con las decisiones estratégicas son tan largos o tan cortos como se me ocurra algo o como alguien me ponga un obstáculo. Entonces los obstáculos que yo estoy viendo, ¿sí?, o que veo, son los que me generan este tipo de modificación. ¿Sí? Entonces por eso se modifica la misión. Por eso puedo modificar el posicionamiento. Concretamente, hoy el Grupo Gloria en Perú es la peruanidad. La peruanidad. ¿Sí? ¿A las nuevas generaciones le interesa la peruanidad? Yo creo que no. Yo creo que tenía mucho más que ver con algo tradicional, histórico y demás de lo que era la familia peruana hace 40 años. Donde la mamá todavía le sigue dando a su hijo la leche Gloria, y esto es una tradición y es Perú. Ahora, a la nueva generación, ¿le interesa la peruanidad? ¿O le interesará la vida sana, la nutrición, la energía? ¿Qué le interesa? Entonces cambia el posicionamiento. O sea, con el paso de los tiempos, ¿sí?, cambia el posicionamiento. Entonces, si yo antes funcionaba al ritmo de tango, después funcionaba al ritmo de rock y hoy funciona al ritmo del trap, bueno, inexorablemente tengo que pensar que los significados de las cosas también van cambiando. Coca-Cola ya no es refresca mejor, ni tampoco es la felicidad. Se está transformando en bienestar y por eso le saca el azúcar y por eso va a salir Coca-Cola del mercado dentro de un par de décadas, porque la FDA en Estados Unidos está diciendo que el azúcar de las gaseosas es el principal asesino cardiovascular, más que el tabaco. Bueno, entonces, en algún momento eso genera modificaciones y te va generando cambios, ¿sí?, en lo que vos pensabas que era tu rumbo. Porque tu rumbo se va modificando. Como se va a modificar en todos los aspectos, es más,
Las escuelas de negocios pueden seguir existiendo, pero posiblemente existan de otra forma. Porque ya hay temas que se encargan de las escuelas de negocios que están casi en los medios masivos. En los medios masivos. Es decir, vos agarrás el suplemento económico de un diario el domingo y lees temas que perfectamente pueden estar dados en una escuela de negocios. Entonces la escuela de negocios tendrá que empezar a plantearse, por ejemplo, volver a los clásicos, es decir, generar procesos de reflexión intelectual que permitan, digamos, entender la vida de los negocios, la vida de las empresas y la vida de las organizaciones de otro lugar. Y eso va a ser una modificación. Y en ese sentido también se va a transformar el posicionamiento y se va a transformar también la misión que tenían. Porque es evolutivo. Ahora, para eso me tengo que dar cuenta del momento. Posiblemente alguien va a decir, no, Guillermo, lo que vos estás viendo, tus visiones del mundo están equivocadas. Es muy posible. Y hará otra cosa. Si yo tengo la visión del mundo, le diría al señor del Grupo Gloria, metámonos en el negocio de NotCo, ¿sí? Porque me parece que gran parte va por ese lado, y que la escuela de negocios empiece a ser una escuela donde sea un espacio de reflexión intelectual, porque parte de la operacionalidad que enseña una escuela de negocios lo va a reemplazar la inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que uno ve. Ahora otro puede ver cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, ahí está ese espacio en donde nosotros nos planteamos qué es la evolución o hacia dónde va. Esa pregunta, cuando el empresario dice, bueno, pero ¿hacia dónde va esto? Y yo creo que va para allá. Ahora, lo que yo crea no es lo que esencialmente usted cree. Yo trabajé en el año 85, hice como una especie de intervalo entre el estudio donde yo estaba, que era BDO, a Price, y trabajé en un estudio que se llamaba AIC. En AIC, en el año 85, lo había contratado Alvin Toffler. Que Alvin Toffler, en aquel momento, era el que había escrito El York del Futuro, era el tipo que hablaba de escenario futuro. Lo había contratado porque en la Argentina se hizo el Foro Argentino de Marketing, y ahí habían traído a Toffler para... Se quedó Toffler como un mes. Y nos enseñó nos explicó el armado de escenarios. Yo le preguntaba, pero ¿cómo planteaste el show del futuro? ¿Por qué hablas del futuro, de la tecnología, de esto? ¿De dónde surge eso? Es lo que yo veo. ¿Pero por qué lo ves? ¿Qué integraste? Bueno, como pasa tal cosa, pasa tal otra, hay tal situación, y veo modelos sociales diferentes, ese modelo social se puede trasladar acá y a partir de ahí armas tu mundo. Otro no lo ve. A ver, y esto tiene que ver con la manera en que nosotros también vemos lo que hacemos. Un negocio no es otra cosa que transformar un recurso en un producto al que, si le damos significado, tiene un valor para alguien. Una cosa es que yo tengo una plantación de avena. A esa avena la transformo en avena arrollada instantánea, eso es un producto. Y otra cosa es que eso sea Quaker. Cuando eso es Quaker, ya deja de ser avena. Es otra cosa. Es vida sana, nutrición. El problema es que a nosotros nos cuesta salir del recurso. Pensamos en términos de recurso en lugar de pensar en términos de valor. Si yo pienso en términos de avena, mi capacidad de evolucionar va a ser mucho más baja que si pienso en términos de vida sana o pienso en términos de nutrición. Si pienso en términos de nutrición o vida sana, mi amplitud, ¿sí?, de dónde sucede eso, es mucho mayor que si yo pienso en que tengo avena. Y el problema que nos sucede, por una trampa mental que nosotros tenemos, es que nosotros vemos los negocios desde lo que tenemos, no desde lo que no está. Porque lo que no está es simbólico.
Entonces, aquel que ve más allá, ve desde lo simbólico, no ve desde lo que tiene. Si los japoneses no hubiesen visto, no hubiesen armado su mundo desde lo simbólico, no tendrían nada, porque en ese momento no tenían nada. En los años 70 los economistas decían que había 4 tipos de países: los países ricos, los países pobres, Argentina y Japón. ¿Sí? Argentina aparentemente tenía todo, pero ¿qué pasa? Eso que tenía lo transformaba en un granero, pero era un granero de materias primas. ¿Y el mundo qué necesita? ¿Necesita los granos? Sí, pero ¿para qué? Y esa parece el pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En qué negocio estoy? ¿Tengo un granero o tengo un supermercado? Entonces, esas son aquellas cuestiones que hacen que se modifiquen, ¿sí? Y que evolucione la estrategia. Lo que hay que tener, darse cuenta, decidir, alinear, evaluar. Lo que hay que hacer. Yo acá les planteé 3 frases, ¿sí? En este espacio, ¿sí?, hay que privilegiar la claridad a la velocidad. Nosotros hablamos mucho sobre velocidad. Y hay que tener claridad. Privilegiar lo esencial por sobre los academicismos de moda. Hay mucha moda en todo lo que se habla de esto. ¿Sí? Y por otra parte, quien dirige, que es algo difícil de lograr, porque dicen, no, yo soy un orquestador, respeto a la gente, sí, pero el que dirige en el alto nivel, no sé si admira tanto al innovador. Porque para admirarlo, ¿sí?, tiene que adoptar la innovación que ese está haciendo. Lo que hay que hacer es, en este espacio, tener siempre una mesa chica. Las empresas requieren de una mesa chica. Pero una mesa chica real, ¿sí? No una mesa chica inventada. Es decir, yo puedo tener... Yo recuerdo en el grupo Clarín se hacían las reuniones de comité ejecutivo todas las semanas. Y en el comité ejecutivo del grupo eran 15 gerentes aproximadamente. Ahora, terminaba la reunión y la reunión era la que tenía Héctor Mañeto con 2 más. Se iban al baño y después iban a una oficina. Esa era la reunión. No era la de los 12. Sí. No era la de los 12. Los 12 estaban ahí, se intercambiaban información, todo bárbaro. Pero la mesa chica era de esos 3. Entonces, un elemento determinante, ¿sí?, además de la claridad, por sobre la velocidad, dejar de lado los academicismos, respetar la innovación, es tener una mesa chica. La mesa chica es determinante. Tener agenda. ¿Sí? Tener agenda. A ver, fíjense, en esta agenda uno plantea instancias, ¿no? En esa agenda uno privilegia determinadas situaciones sobre las que después también va a evaluar. ¿Sí? Y definir agenda es tener propósito para poder alcanzar después los resultados. Y hoy, cuando hablamos de propósito, ¿sí?, la pregunta es si el propósito tiene que tener sentido social. Porque eso es una instancia que es como que está de moda. Todos los propósitos deben tener un sentido social. ¿El propósito tiene que tener sentido social o tiene que ser efectivamente lo que el empresario tiene como convicción? Porque muchas veces vemos propósitos muy bonitos. Es más, hay un punto en el que el propósito de todas las empresas parece que es el mismo, ¿no? El bienestar de la gente, la sociedad. Pero ¿es real ese propósito? Porque si el propósito no es real, no podemos dirigir nada. Y el propósito conduce la agenda. ¿Sí? Y los resultados terminan siendo los que le dan veracidad a esa agenda. Entonces, ¿cuál es la agenda y cuáles son las prioridades? Lo que hay que hacer es crear un espacio de coexistencia. La transformación, ¿sí?, no es solo de la empresa.
La transformación está en los stakeholders, la transformación está en la gente, la transformación está en mi espacio de dirección, la transformación está en la sociedad. Entonces, ¿cómo puedo evolucionar creando un espacio para coexistir con todos los actores que son las claves en la evolución? Ahí está la coexistencia. Esto es coexistencia. La clave es cómo yo junto en ese espacio de coexistencia, ¿sí?, a los diferentes actores y poder generar acuerdos con los diferentes actores. Porque si yo no puedo coexistir. En el espacio de la alta dirección es un espacio político. Y la política son acuerdos. Entonces, ¿cómo logro ese espacio de acuerdos, ¿sí?, para poder coexistir y para poder hacer que todo eso que está alrededor mío también evolucione a mi ritmo? Voy a cerrar con esta palabra. Cuando yo me empecé a meter en temas de biología, para poder entender el significado de las diferentes realidades, necesariamente había que apelar a temas que no estaban en la cultura occidental, ¿sí? Y siguiéndolo a la vida de Francisco Varela, por ejemplo, biólogo, psicólogo y budista. Varela era el gran amigo del Dalai Lama. Por ejemplo, en el Centro de Estudio de la Mente del MIT se juntan físicos, químicos, biólogos, neurocientíficos y lamas. Y un día me puse a leer un libro que parece que tiene el título de una canción de Palito Ortega, porque se llama La Alegría de la Vida. Alguien diría, La Alegría de la Vida es un libro como de autoayuda, tipo Paulo Coelho. No. Es un libro de biología, escrito por un Rinpoche. El Rinpoche vendría a ser como una especie de PhD oriental. Y en ese libro, él planteaba el concepto de la atrofia neuronal. ¿Qué es la atrofia neuronal? Lo que no nos deja evolucionar y por ende no nos deja transformar nada. Él dice, obviamente, digamos, la mente no está en el cerebro, pero el cerebro es el productor de pensamientos, sensaciones, motivaciones. Entonces él dice, en el cerebro tenemos millones y millones y millones y millones de células que son neuronas, que son independientes, que cuando reciben un impulso se acomodan para dar respuesta. Vuelve a recibir el impulso, se acomodan y dan respuesta. Pero llega un momento en que se ponen perezosas. Entonces ya están acomodadas. Entonces, frente al mismo impulso, misma respuesta. ¿Sí? Es el pensar rápido. Ahora, el problema está que cuando empezamos a recibir diferentes impulsos, seguimos dando la misma respuesta. Entonces, ahí es donde se produce ese concepto de atrofia, que la atrofia no es un problema de edad. Un chico de 13 años puede tener atrofia neuronal. Entonces él dice, el desafío es que, obviamente, frente a distintos impulsos, yo tenga diferentes respuestas. Por lo tanto, tener la gimnasia neuronal para dar diferentes respuestas a los diferentes impulsos. Pero el ejercicio superior que tengo que lograr es cómo frente al mismo impulso que estoy recibiendo, tenga capacidad de dar diferentes respuestas. Ese es el ejercicio superior. Entonces, frente a la misma instancia que se me presenta, ¿cómo puedo yo tener diferentes posibilidades de responder? Lesurungwa significa plasticidad neuronal en sánscrito. ¿Sí? Y la plasticidad no es la flexibilidad. Una pelota de tenis es flexible. Yo la agarro, la aprieto
Y cuando vieron, y esto sucede muchas veces en el empresario, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar, y que llega un momento que la tensión no la puedo soportar y tengo que abrir la mano. Abro la mano y la pelota de tenis sigue siendo una pelota. Por lo tanto, no modifica absolutamente nada. Pero si en lugar de una pelota de tenis, tengo una pelota de plastilina, ¿sí? Yo aprieto, y cuando abrí la mano, ya es una forma completamente diferente. Ya no volvió atrás. Entonces, este plantea que esa atrofia neuronal se resuelve a partir de la plasticidad. Y la plasticidad es tomar una forma nueva. Eso es lo más difícil. Por eso cuando nosotros hablamos de transformación, y alguien dice, bueno, tenemos que buscar la transformación, tenemos que hacer la transformación digital. Bien, culturalmente, ¿sí? ¿Hemos evolucionado para poder llegar a esa transformación? Tenemos que hacer la transformación de nuestra estrategia. Bárbaro, culturalmente, ¿estamos preparados para poder transformar el rumbo que hemos definido? Entonces, eso que nos traba, que inclusive en la política nos traba. ¿Qué es lo que nos traba en la política? La ideología. La ideología a veces es una trampa política, ¿no? Yo hablo a veces con algunos políticos, algunos que también ya son presidentes, y hay como una tendencia a que el único ismo posible es el pragmatismo. Y el pragmatismo tiene que ver con aplicar una idea que viene de un lado, pero también tener la capacidad de aplicar la idea que viene del otro. Y eso es plasticidad. La rigidez, ¿sí?, está básicamente en decir, este es mi modelo y el único que existe. Y no hay un solo modelo. Hay muchos modelos. La clave es cómo tengo la capacidad de integrar aquellas instancias que tengo que integrar en el momento adecuado para ser pragmático. Y ahí sí, vamos a poder trabajar la transformación. Uy, son las 11:50. That's all. Miren.